¿Cómo van? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Era un poquito... ¿Interrumpimos algo o no? Pues se los ve muy... es que nos estamos para nada. Una larga, Efectivamente. Una larga distancia. Recién nos Somos solamente amigos. Bueno, leo declaraciones... Gracias, Frigerio, por venir. No, gracias por la invitación. Leo declaraciones del presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio. Son de hoy, media mañana. Frigerio pronosticó una exacerbación de los controles y un aumento en la sensación de falta de dólares. Es exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno que quisiera que pase. Usted dice que le va a salir todo otra vez. En realidad el gobierno dice que no faltan dólares, es peor todavía, el error de diagnóstico es más grave, ¿no? Y creo que ahí parte el principio de los problemas en la Argentina, en cómo se abordan los problemas, en cómo se leen los problemas. Si uno cree que la culpa es de Griesa, si uno cree que la culpa es de unos cambistas locales, y uno no asume que la responsabilidad, gran parte de la responsabilidad es de las propias malas decisiones del gobierno, difícilmente adopte después las políticas correctas para corregir los problemas de la gente. Ahora, Griesa y los cambistas por ahí tienen algo que ver, no es que... Sí, bueno, pero la inflación tiene chico de 7 jardín. años o más. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos fue hace pocos meses. La recesión en la Argentina lleva muchos meses, la caída en el nivel de empleo tiene mucho tiempo. 13 meses de recesión, ¿no? 13 meses de recesión y hace años que la economía no crea empleos privados netos, es decir, hay más destrucción de empleo privado que de creación. Es decir, la Argentina arrastra... El empleo público... Bueno, el empleo público compensó la destrucción del empleo privado hasta que el Estado a nivel nacional y sobre todo provincial quebrado ya no pudo generar esa compensación. Está claro que los problemas de la Argentina son de larga data y que ahora el gobierno encontró a quién echarle la culpa, digamos, pero lo que no hace es entender cuál es la raíz de los problemas y en consecuencia ni siquiera se preocupa en atacar esos problemas, en corregirlos. La raíz de los problemas es la inflación, es la emisión, es la impericia para manejar la economía. Lo último, Sí, diría yo, ¿no? ¿La impericia? Sí, porque, digamos, de la impericia surgen todos los problemas. No hay condiciones objetivas que hacen las cosas difíciles. Las condiciones O que objetivas... las han hecho Las difíciles. condiciones objetivas cuando asumió el kirchnerismo eran inmejorables. 2007. No, 2003. El relato pone todo en el inicio del 2003, se olvidan del trabajo que hubo que hacer previo al 2003. Cuando asumió Néstor Kirchner ya era baja la inflación, ya estaba creciendo y fuerte la economía, ya estaba generando empleo, tanto que cuando hacen la cuenta los kirchneristas suman los empleos de otros periodos y arrancaron con la combinación inmejorable de variables, que era superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo y inflación de un dígito. Bueno, todo eso se lo gastaron, ¿no? No se lo gastó Néstor porque no le alcanzó el tiempo, literalmente. Pero esto tarde o temprano iba a suceder, y está sucediendo ahora, ¿no? Como decía Rogelio, la principal preocupación del gobierno, aunque no lo diga, es que no alcanzan las reservas para llegar en forma más o menos cómoda al final del mandato. Eso, Entonces, usted también lo ve así, pues, efectivamente. De acuerdo a la progresión que tienen, bueno, que tiene la economía, los vencimientos del año que viene, etcétera, etcétera, los 28.000 millones no alcanzan. claro, de los 28.000 millones hay 6.000 que así como están en las reservas, son también ahorros de argentinos que depositaron los dólares en el sistema financiero. Hay otros 800 millones que el gobierno dice que le pagó a los bonistas, pero que todavía están en las reservas. O sea, si hubiera tenido éxito el gobierno en efectivamente ejecutar los últimos 2 pagos de deuda, ya estaríamos arañando los 27.000 millones. Con lo cual, la caída de reservas real desde el 31 de julio hasta hoy es de 3.000 millones. Y a eso sí, agregale los vencimientos de deuda del año que viene, agregale las compras de dólar ahorro, que como dijeron bien ustedes, en los primeros 2 días de octubre llegaron a 70 millones. O sea, eso no se puede... Esto es comprado por particulares, por 70 empleados diarios, que ¿no? van 140. comprando de a poquito. Claro. Lo que pueden, $500. Hasta que 2000. le dé la FIP. Hasta los 2.000 que Hasta tienen 2000. de máximo. Hasta los 2.000, dependiendo del ingreso y demás. Sí, sí. Pero esos son, pongamos, 500 millones de dólares por mes. Sumale después la cuenta del sector automotriz, la cuenta del sector energético, y no sumes más porque... No me da, ya se me va a pasar por de eso. 28. Obviamente Estoy sumando que, yo, ¿eh? Obviamente que hay otras exportaciones que compensan. Ah, bueno. Pero vamos a ver cuántas exportaciones
de soja y de granos hay el año que viene, con estos precios, con estos costos en dólares y con esta decisión del gobierno detrás de la ley del abastecimiento y detrás de lo que dijeron todas las espadas del oficialismo hoy, que el problema en realidad no era ni siquiera de los banqueros, ni de Griesa, ni no sé quién, sino de el pequeño productor que decidió desestabilizar al gobierno no vendiendo la soja, como si eso le conviene al productor, ¿no? Entonces los números no dan. La principal prioridad del gobierno es defender las reservas y las defiende de la peor manera, es tratar de tapar todos los agujeritos por donde se van las reservas en vez de abrir el canal para que entren las reservas, que es lo que hace cualquier país del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué sería abrir el canal? Claro. Abrir el canal es generar la confianza para que los dólares que están afuera, los dólares que podrían ser capturados por el exportador, efectivamente se capturen. Un ejemplo muy concreto. A ver, esto ahora no va a ocurrir. Durante esta transición ya no va a ocurrir, porque me parece que la confianza tiene que ver con una destrucción de confianza política. Me parece que este gobierno ya no puede reconstruir esa confianza. Yo creo lo mismo, pero bueno, también estoy dispuesto a que me sorprendan, ¿no? Este es un gobierno que giró varias veces. Este mismo ministro que hace todas las cosas que está haciendo ahora es el que fue y le pagó de más al Club de París, el que le pagó al CIADI, el que había dicho que el Repsol nos iba a pagar a nosotros 5.000 millones y después terminó pagando. También fue Kicillof el que subió la tasa y que devaluó, digamos. O sea, hay muchas piruetas, Eduardo. Lo que hay que ver es, yo creo que el kirchnerismo no se suicida, llega al borde pero no se suicida. Es cierto que cada vez es más difícil la pirueta, ¿no? Este es un tema, ¿no? Porque uno analiza un poco las últimas semanas. Primero, la apuesta de los mercados a que iba a haber un acuerdo o no acuerdo. Después la apuesta a que el acuerdo viene a partir del 1 de enero. Ahora uno analiza la crisis con Alemania, la crisis con Estados Unidos, la crisis con la justicia norteamericana. De hecho, todo producido por el conflicto con los fondos buitres. Ahora, yo digo, el 1 de enero, ¿qué? Lo llaman a Obama y le dicen, o a Merkel, o a Paul Singer, le dicen, no, era una broma para el programa de Tinelli, y ahora arreglamos y vamos... Es un poco difícil, ¿no? Digo, la verdad que sí, es difícil, pero es la última bala que le queda para llegar al final del mandato con algo de reservas, que es el combustible que necesita el gobierno para llegar de una manera más o menos tranquila al final de su administración. No hay muchas más opciones, digo, como bien planteás, la desconfianza evita que la Argentina entre en los dólares que entran en todos los demás países del mundo, porque me cuesta encontrar otro país donde falten dólares. Todavía el mundo tiene una gran liquidez y en los países vecinos lo que pasa es que sobran los dólares. En la Argentina es el único país del mundo donde faltan. La Argentina es el único país de la región y forma parte del club del 1% de los países del mundo que tiene inflación. En la Argentina es el único país de la región que no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda. Es difícil con este panorama echarle la culpa a alguien, porque somos los únicos que nos pasan estas cosas. Evidentemente porque hacemos las cosas mal. Tomamos malas decisiones y además tenemos una terrible incapacidad de gestión, una mala praxis que cada vez asombra más. Ahora, tomo una de las cosas que usted dijo. Tienen una bala de plata, porque uno escucha decir, bueno, esto indefectiblemente va mal, vamos a tener un año que viene espantoso, va a haber deterioro económico, deterioro social. Algunos pronostican un deterioro muy grave del gobierno, casi que quieren que suceda eso. Pero usted dice que el gobierno no está condenado a que le vaya pésimo de acá para adelante. Es que así como el gobierno es el responsable de los males que sufrimos los argentinos, también puede ser el responsable de sacarnos de esta situación. Tiene 14 meses por delante de gestión. No es que pueda hacer la plancha y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Tiene que actuar sobre los problemas. Tiene herramientas todavía y margen de acción como para corregirlos. Depende de la voluntad del gobierno. Primero, de aceptar los problemas, porque nadie puede cambiar lo que no acepta. Y después, de aplicar medidas que están al alcance de la mano, porque todo, insisto, la inflación es algo que el mundo ha controlado. Hay un 1% de países del mundo que tienen inflación. ¿Por qué la Argentina está condenada a formar parte de ese club? Bien puede formar parte del 99%. Ahora, cuando usted dice hay medidas, vamos a suponer, ustedes están en la economía, son economistas, están jugando en la política. Mañana le dicen, bueno, Frigerio, hay que hacerse cargo. Mañana, digo, 10 de diciembre del 2015. ¿Qué se hace? Bueno, ¿Qué es lo que se hace para salir de este... Primero, la solución no pasa por algunas medidas económicas aisladas. Acá falta recuperar la confianza. Eso es lo más importante y eso se recupera desde la política. Se recupera con un presidente que el 11 de diciembre le habla a la gente y le diga la verdad. Le diga, bueno, esta es la situación,
estamos como estamos, hay desempleo, no es del 7,5%, será del 12, del 13%, hay inflación del 40, del 50%, hay una gran recesión, pero también hay voluntad de cambiar. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer las cosas que ya están inventadas. Digo, vamos a dejar de emitir a lo loco para financiar un gasto público que crece de manera explosiva, vamos a fijar metas de inflación de acá 2, 3 años para bajarla a los niveles que tienen los países vecinos, vamos a generar un shock de confianza para que vengan las inversiones que lamentablemente evitan a la Argentina, pero van a los países de la región. Digo, no es tan difícil solucionar estos problemas que casi en exclusividad sufren los argentinos. Después hay cosas más complejas, digo, después recuperar la cultura del trabajo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la inseguridad, generar una estrategia de desarrollo económico sustentable de largo plazo. Eso es más difícil. Eso probablemente no sea tarea de un solo gobierno. Pero resolver la inflación, que entren los dólares que en la Argentina hacen falta, resolver el problema de la deuda, es una cuestión de decisión política y de capacidad de gestión. Pratgay, ahora, usted decía, bueno, el gobierno, como giró otras veces, puede volver a girar, me pueden sorprender. No parece que no parece. El desplazamiento de Fábregas vaya en esa dirección, por ejemplo. No, eso seguro que no, pero más preocupante que eso es, anterior a Fábregas, es la ley de abastecimiento, el nuevo Código Civil y el discurso de Cristina del otro día. Me parece que el discurso de Cristina del otro día marca la dificultad que va a tener ella, incluso personal, para hacer este giro, ¿no? Yo realmente nunca la vi tan lejos de la realidad y habitualmente uno la ve lejos de la realidad, Cristina, pero esta vez estaba a años luz de la realidad, ¿no? Esto que ustedes dijeron de forma pícara, pero no menos cierta, de invitarlo a Fábregas a que aplauda su final, ¿no? No fue solamente que buscaron que Fábregas renunciara, porque recordemos una cosa, Fábregas tenía mandato hasta final del 2016. O sea, él, si quería, podía sobrevivir a la presidente. Ellos no lo podían echar a Fábregas porque se metían en el fárrago de ir de vuelta al Congreso como hicieron con Redrado y con menos poder esta vez. Entonces, montaron toda esa escena para que Fábregas se viera obligado a renunciar, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Digamos las cosas como son. Fábregas estaba en primera fila aplaudiendo, no solamente en ese acto, sino en otros. No fue un impedimento para las cosas que quería hacer Cristina. Cada vez que Cristina necesitaba, Fábregas iba y, por ejemplo, le quitaba la licencia al Boni porque era lo que en ese momento necesitaba. Cristina se peleaba con American Airlines y el Banco Central salía a decir, no, la presidente tiene razón. Cristina hablaba en cadena nacional y decía, hoy bajamos el límite de lo que pueden hacer los bancos. No, lo bajó el Banco Central. Pero acá lo que se ha confundido en los últimos años es este concepto tan importante de la independencia del Banco Central. Y yo creo que tenemos que reflexionar con la salida de Fábregas para entender, se va un obediente y viene un incondicional. Claramente es un deterioro respecto a la situación anterior. Pero la situación anterior no era buena. ¿Por qué? Porque se instaló esta idea, a mí a veces me cuesta explicarlo, cuando ustedes saben, yo fui presidente del Banco Central. Se presume que todos los presidentes del Banco Central de toda la historia eran tan títeres como fueron los últimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya uno se va acostumbrando a que el Banco Central sea una agencia adicional del Tesoro. Cuando el Banco Central es un apéndice del Tesoro, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿qué es lo que pasa? La tentación es inmensa, porque ahí está donde se fabrican los billetes. Entonces, si no me alcanza para cerrar los ingresos y los gastos, bueno, voy al que me regala los billetes. Y eso es lo que ha hecho el Banco Central en los últimos 7 años. En los últimos 30 años de democracia, tuvimos 22 presidentes del Banco Central. Es decir, uno cada 1 año y 3 meses, más o menos. Cuando, por la Constitución, tienen que durar 6 años, 6 años y además tienen autarquía. Tendríamos que haber tenido 5. Tendríamos que haber tenido 5 y tuvimos 22. Después no nos sorprendamos que la Argentina sea el país que tiene más inflación acumulada de todo el mundo. Es obvio que es así, porque si tenés un presidente de Banco Central por año, no es algo que pasa en el resto de los países. Entonces tenemos que aprender a cambiar esta situación. Digo, en 30 años, donde más o menos nos gobernaron los mismos, tuvimos un presidente por año. En los próximos 30 años tenemos que actuar distintos si queremos dejar el mal de la inflación de lado. Una pequeña anécdota, una vuelta hace 10 años hicimos un encuentro de banqueros centrales en el Banco Central
Y estábamos yendo a almorzar, y para ir a almorzar al salón de directorio hay que pasar por lo que se llama la cuadrada, ¿no? Que es un patio interno, y en una pared hay un montón de cuadros, ¿no? Y yo venía caminando con el presidente del Banco Central de Suecia. Dice, ¿y esos cuadros qué son? No, esos son todos los expresidentes del Banco Central. Prontamente va a haber uno mío allí. Me dice, ¿pero de qué año es el Banco Central? ¿Del siglo XVI? Me dice, no. Es de 1935, Bueno, lo que pasa desde es que, la creación del Banco Central hubo solo un presidente que duró todo el mandato, que fue el primero, el año 35. Digo, eso habla a las claras del desprecio que tenemos en la Argentina por cuidar nuestra moneda nacional. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Por supuesto. Gracias a los dos. Gracias, muy amable. Nosotros venimos en 34 segundos, 2/5, me dicen. Qué bien que andamos de publicidad, Andamos ¿eh? muy bien, sí. Vamos a charlar con Francisco de Narváez.